2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal vamos? Es un lío, es gigantesco, pero lo primero, antes de contar todas las cosas en la actualidad, en las noticias, es situarnos un poquito en el contexto. El espionaje ruso es un pulpo, tiene 1000 patas y 1000 ramas, ¿no? Sí, efectivamente. La historia del espionaje ruso, básicamente, hicimos una buena historia, yo creo, en la revista de historia de España y del mundo. Se remonta hace un siglo, y hace un siglo, básicamente, lo que había era unos servicios secretos que luego terminaron llamándose KGB, que tenían una misión muy importante, que era la seguridad interior y el espionaje en el exterior. Esto fue funcionando, fue circulando hasta en 1991, cuando sucedió todo el tema de la Glasnost con Gorbachev, la perestroika y tal. Como consecuencia de eso dijeron, vamos a acabar con un servicio secreto que ha hecho tanto daño, es decir, desde la época de Stalin y de todas estas cosas, y que perseguía adentro. Entonces hicieron un cambio de imagen y entonces se cargaron lo que era el KGB, que era de lo que todo el mundo hablaba en Occidente y dentro de la propia Unión Soviética. Y hicieron dos servicios, uno interior, el FSB, y otro exterior, el SVR. Y en eso son las dinámicas en las que nos movemos, incluso muchas veces en las que hablamos. Sin embargo, olvidamos que hay un segundo servicio. Digamos que era un servicio más civil, pero que había un servicio militar. Que era no quiere decir GRU. que trabajen para los militares, sino que tiene otra organización y que es de otro grupo, ¿no? Sí, pero efectivamente, las misiones eran más de cara a la guerra, sí. Es decir, más de cara a los conflictos. Al menos cuando se crea, ese es más el objetivo. Ese es el origen, ¿no? En su origen es más, estamos en un conflicto militar, el GRU lo vamos a utilizar para eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pero a ese no le tocaron. Ahí está, es decir, siempre ha existido, tiene a partir del 30 y tantos, tiene todas sus misiones, sus funciones. Nosotros siempre nos hemos fijado en el KGB y en sus herederos, y no hemos prestado, o no se ha prestado en realidad mucha atención. De hecho, cuando el KGB es desmontado, al GRU ni le tocan. Al GRU ni le tocan porque el GRU no digamos que no hacía esas misiones que tanto molestaban dentro y tal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no solamente es que no le han tocado, pero ¿qué es lo que ha pasado en los 10, 15 últimos años? Que el espionaje occidental ha estado y ha tenido muchos topos, ha tenido mucha información del KGB y de sus herederos, pero muy poca información del GRU, porque el GRU se ha cubierto, claro, ¿no? Se ha cubierto de un caparazón. Al GRU le llaman el acuario, es el alias, igual que al CNI la casa, no sé qué, la piscina les dece, a este le llaman el acuario. Y es un poco como aislado, es un poco como, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho Putin en esta distribución? Algunas de las misiones más secretas se las ha encargado al GRU. Primero, por esa dificultad de penetración que ha tenido los servicios secretos occidentales. Ha sido mucho más difícil saber qué es lo que hacían. Y entonces le ha encargado esas misiones al GRU. Pero, para garantizar que nadie sabía, que nadie descubría esas misiones, ha creado departamentos dentro del GRU tan sumamente aislados que ni la propia gente del GRU sabe realmente a qué es a lo que se dedican, qué es lo que hacen. Sí se ha detectado por diversos motivos en estos últimos años que el GRU, por ejemplo, es el máximo responsable de llevar a cabo todo el tema del ciberespacio. Uh-huh. Es decir, las actividades de Rusia en el ciberespacio, las actividades, digamos, agresivas y todas esas cosas
que eso lo lleva el GRU. Que le está saliendo muy bien, además. Sí, Están funcionando. Claro. Igual que en España hay el Centro Criptológico Nacional que nos defiende, que es muy público eso, luego hay una unidad que es la encargada, digamos, de los ataques, que es una unidad que está dentro de la unidad operativa del servicio secreto. Bueno, pues aquí, y que es súper secreta también, bueno, pues aquí esa unidad mucho más grande, obviamente, porque su objetivo es mucho más grande, en Rusia está en el GRU y está como algo absolutamente protegido, ¿no? Y el otro día desayunábamos con una noticia que decía, y dice así: la Audiencia Nacional de Madrid, de España, abre un sumario sobre las injerencias rusas en el proceso. Sí. Y aquí interviene el GRU. Efectivamente. Eso se dijo y además se especificó que la encargada de llevar a cabo la investigación era la Comisaría General de Información. Aquí sí me gustaría aclarar a nuestros oyentes, aunque yo estoy seguro que muchos ya lo saben, que quien inició esa investigación, en colaboración con sus colegas de Europa Occidental y de Estados Unidos, fue el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que es el que lleva básicamente este tipo de investigaciones, no dentro de España, sino en lo que afecta fuera de España. O sea, que es el que avisa, ¿no?, un poco del tema. Es el que está en el tema. El problema es que alguien ha querido judicializar eso. Entonces, cuando judicializas eso, el CNI no es policía judicial. La policía judicial es la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra, pero por lo tanto la investigación digamos que en este terreno se la pasan a la policía. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que Gran Bretaña, Alemania y España son los tres países que más saben, que más controlan sobre el servicio secreto ruso. Y meto a España, que es algo sorprendente, pero que es algo absolutamente real. Y que están pendientes de esas... porque al final, ya sabéis que para los servicios secretos no hay amigos o enemigos, solamente hay otros servicios, pero que hay una cierta coordinación con respecto a Rusia. Y en los últimos años han pasado algunas cosas a las cuales estos servicios secretos occidentales pensaban que había una participación de Rusia, pero no habían encontrado hilazón. Ahora, cuando se judicializa ese tema, es porque sospechan que hay datos suficientes para judicializarlo. Pero quiero decir desde el principio y aclarar desde el principio que o mucho me equivoco, hay información que no sabemos todavía, ¿no? O esto tiene visos de no ir a ninguna parte. Porque los servicios secretos, su forma de trabajar en este tipo de asuntos, cuando ellos hacen una investigación, ellos descartan, ha ocurrido un hecho, ha ocurrido un asesinato, y su forma de investigar es descartar a todos aquellos que no lo pueden haber hecho. Y al final ellos llegan a la conclusión con esos descartes de que el único que puede haberlo hecho es fulanito o es este servicio secreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un caso llega ante un juez, eso no es suficiente. Claro, cuando tienes que tener pruebas de hecho. Claro, no va a decir, es que el único que puede haber sido es este. Este es el sospechoso. Este es el sospechoso y nosotros creemos que es él porque los demás no. Aquí hay que tener pruebas, aportar datos. Y en la historia que vamos a contar y que vamos a ver, veremos que sí, que para un servicio secreto, incluso para nosotros, podemos decir, joder, han tenido que ser ellos por narices. Pero, ¿dónde está? Es decir, cuando tú coges a un espía que ha comprado a un tipo y le está dando papeles secretos y les pillas en ese momento, fantástico, los has pillado con el carrito del helado. Pero si no, es complicado. Y una unidad del GRU es la sospechosa de haber estado en Cataluña y haber intervenido más que como espías, como agentes de influencia, casi, es. O espías que ejecutaban la influencia. Efectivamente.
de repente los servicios secretos occidentales empiezan a hilar cabos. 2015, un doble intento de asesinar a un traficante de armas, Emily Gebrev. Un frustrado golpe de Estado en Montenegro en octubre de 2016, en el cual se meten a 2 espías rusos. Una campaña de desestabilización en Moldavia. El envenenamiento en marzo de 2018 de Sergei Skripal que, por cierto, llama mucho la atención, que el agente que entró en Cataluña en las fechas del referéndum fue el mismo que entró en Inglaterra en las fechas en las que Skripal era envenenado con polonio, ¿no? Con el gas. Es que quería llegar efectivamente a eso, porque cuando hay una serie de datos que suponen unas investigaciones. Pero fijaros cómo es el dato. En 2018, con el servicio secreto, el MI5 británico, investigando, descubren quiénes son los dos que realmente, porque tienen las fotos, que decir que ahí sí que tienen pruebas clarísimas de que Alexander Petrov y Ruslan Boshirov eran los que habían estado con ellos y tal. Pero descubren que ha habido un tercer hombre. Ese tercer hombre es el que de repente dicen: uy, qué cosa más rara. Está en todas partes. Y entonces empiezan a investigar. ¿Y cómo investigan? Dicen, este tipo se llama Denis Sergeyev, pero sin embargo aparece al final con el nombre de Sergei Fedotov. Y entonces ellos empiezan a investigar. ¿Pero cómo investigan? Investigan por aquello que hemos contado, y nuestros fieles lo saben en La Rosa, y es que investigan porque ahora mismo todos los países europeos tienen un archivo en el cual figuran todos los datos de todos y cada uno de los vuelos que van dentro de Europa, con el dato del tipo, con cómo ha pagado, con todas esas cosas. Y a posteriori, después del intento de asesinato de Skripal, empiezan a buscar, y claro, como lo tienen todo archivado, aparece Fedotov. ¿En dónde? Pues porque ha utilizado Fedotov, el mismo nombre. Claro, y aparece Fedotov en Barcelona, pero en el momento cuando está aquí Fedotov, no había datos de Fedotov, porque Fedotov no es un agente de una residenciatura, es casi Dios, porque ha estado en todos los sitios, ¿eh? Sí. O sea, es que es un ilegal. Señor ha estado en todos los sitios, claro, todos fregados. Es un ilegal. Es un ilegal. ¿Qué quiere decir ilegal? No va con pasaporte diplomático. Quiere decir que si lo hubieran pillado con las manos en la masa, le habrían podido meter en la cárcel y le habrían podido condenar. Sí. Y nadie podría haber dicho nada. Pero empiezan a buscar, y entonces, claro, cuando buscan en esas bases de datos, imaginaros lo grandes que son, ¿no? Entonces es coincidencia. Claro. Aparece en muchos otros países, y aparece que estuvo en Barcelona el 5 de noviembre de 2016, que estuvo 6 días, que luego no se fue a Moscú, porque claro, los vuelos de Moscú, Madrid pueden ser o Barcelona pueden ser más sospechosos, pero venía a través de Ginebra. Pero es que luego apareció el 29 de septiembre de 2017, es decir, 2 días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre, y allí estuvo hasta el 9 de octubre. Entonces, claro, el problema es, ¿qué fue lo que él hizo aquí? ¿Qué negociaron? ¿Qué negociación hicieron? Fijaros, si estuviéramos en Dubái, que tienen todo controlado con cámaras y que lo guardan todo, pues claro, iríamos a ese día y buscaríamos en la cámara ¿con quién se ha reunido y tal, con quién lo han hecho y todas esas cosas. Bueno, pero también por suerte en España no tenemos. Hay un seguimiento, ¿no? Dependiendo de si, como tú has comentado, si ha pagado con efectivo es muy difícil, pero si ha estado utilizando una tarjetita correspondiente con su nombre, ahí sí pueden ver qué caminos o por dónde ha estado moviéndose. Mira que me da la sensación de que no ha pagado en efectivo. Vamos, nunca se sabe, porque luego la vida diaria de los... Sí, en las cosas más tontas te cogen. Se meten la pata, pero siendo un ilegal, alguien que no quería dejar
huellas, pues obviamente estaría en un hotel con esa identidad, con ese pasaporte y tal. Pasaporte, por cierto, absolutamente legal. Es decir, el problema, ¿qué pasa? Que se sabe que es un agente del GRU, que tenía un nombre, que iba con un pasaporte que no era falso, que era auténtico, que decir, que era un pasaporte bueno que le habían dado con una identidad falsa en Rusia. Es decir, todos esos datos están bien. Lo único que quiero resaltar es que, aunque pueda haber la certeza de eso, esto en realidad no demuestra... No hay pruebas. Hay sospecha, está muy bien montado, pero no hay datos. El CNI, los espías españoles se persiguen, saben algo, tienen información sobre los espías rusos en España, porque no es una historia nueva, ¿eh? No. Espías rusos en España. No, es que parece que acabamos de enterarnos de que los espías rusos actúan en España y de que incluso que están apoyando. Que había espías rusos antes del CNI. Hombre, claro, y hemos contado un montón de casos. Incluso también me gustaría aclarar una cosa. Rusia va a su bola. Es decir, que a Rusia los independentistas se la traen al pairo completamente. Sí, porque también se filtra por ahí como que los independentistas habían intentado hacer un acercamiento, a ver si les apoyaban. Sí, parece ser que eso se ha probado, pero claro, bueno, que impidan, digamos, si tú me reconoces, yo reconozco a Crimea, bueno, pues hay piraos por todas partes. Pero en todas estas cosas y en todos los ataques, pues obviamente hay alguien que está interesado en que Europa vaya mal, que hay alguien interesado en desestabilizar. Bueno, pues claro, pero eso, y entonces los independentistas les han dado el pretexto para jugar a eso, pero los espías españoles tienen, he dicho al principio, muy buenas relaciones con los alemanes y los británicos, y de hecho, fijaros qué buenas relaciones tienen, que Litvinenko, que fue antes que Skripal, fue envenenado también en Gran Bretaña, que también era un agente doble, a este le odiaba especialmente Putin y tal, y fue envenenado. Cobraba también del Servicio Secreto Español, que al cual le había facilitado ayudas, porque España, acordaros, que tiene un gran problema, más que el problema de Rusia, tiene un problema de mafia rusa muy importante que la ha tenido, y entonces pues buscaban conexiones y buscaban cosas, y Litvinenko sabía, y Skripal también, quiere decir que es que las relaciones han sido muy buenas, y con los ingleses tenemos un intercambio de información absolutamente continua, porque ellos controlan, nosotros también controlamos ese tipo de cosas. Y los rusos, es decir, que nadie piense, por Dios, que han venido los rusos llevan aquí montones de tiempo, es decir, y nos espían. Sí, nos llevan espiándonos desde antes incluso de la guerra Fría. De la guerra civil incluso, ¿no? Igual que nos espían, nos han espiado montones de ellos, los checos, pero también nos han espiado los americanos, y nos espían y todos, y los ingleses, todos, claro. Y en toda esta historia, espías rusos, espías españoles, espías americanos, espías de todos los sitios, no podía faltar Netflix. Netflix es que ya sabes tú que para las series de espías es estupenda. No, es que a son de esto llevaba unas semanas guardando información que creo que tiene directamente que ver con esto. Hay una serie que se llama The Crown, que es la vida de la reina Isabel II. A mí es una serie que me gusta mucho. Y en esta temporada, curiosamente, vienen al tema de espionaje, y demuestra un poco cuál es la pesadilla. Igual que hemos dicho que los rusos nos espían a nosotros, bueno, lo que han hecho los rusos con Gran Bretaña ha sido tremendo. Es decir, los han convertido en un colador, pero vamos, completamente. Y en la serie aparecen algunos casos, de los cuales me gustaría citar dos para ver
como realmente son tremendos, ¿no? El primero, y el caso llamativo que aparece, es el de Harold Wilson, nada más y nada menos que el jefe del gobierno inglés entre 1964 y 1970 y después entre 1974 y 1976. Bueno, un jefe de gobierno que en este caso nunca se ha probado, pero ha habido siempre la certeza o el rumor de que era un agente soviético. De hecho, en el año 1961, un desertor de la KGB, Anatoly Golitsyn, dio, cuando desertó, el nombre de Harold Wilson. Lo que pasa es que el MI5, que le tuvo sometido a investigación antes de ser primer ministro, incluyó en su lista un listado tremendo de empresarios de Europa del Este y de no solo empresarios, sino incluso agentes del KGB con los que se había reunido. Al final fue jefe de gobierno y no pasó absolutamente nada. Lo que demuestra, en este caso, que el tener amigos rusos no te convierte en espía del KGB, ¿no? Simplemente que tienes amigos rusos, ¿no? Espías rusos, en Cataluña espías rusos, una historia fascinante, la que nos acaba de contar Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Tiramos de la manta, ¿te parece, Fernando? Venga, vamos allá.